Hola chicas, bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en Happy Moments para ti y pensando en ti. El día de hoy vamos a terminar la decoración en el marmoleado que hicimos la clase pasada. Les voy a dar una breve explicación de cómo vamos a hacer este procedimiento. Aquí, por ejemplo, para darles el procedimiento otra vez del marmoleado, acuérdense que tenemos que tener 2 o 3 vasitos dependiendo del color que vamos a usar. En este caso usamos 3 tonos de color. Era el blanco, que es directo del bote de marmoleado. El segundo lo usamos en un vaso, que es el tono amarillo. Y el tercero era el tono gris. Entonces, la cantidad que debemos poner en el vasito desechable tiene que ser a lo mejor de mi dedo. El tamaño, este grosor de mi dedo es la cantidad que debe de quedar dentro del bote. Por ejemplo, en este caso debe de tener hasta aquí abajo la cantidad de mármol. Y le vas a agregar un chorrito de pintura o 2 gotitas de pintura, lo vas a revolver. Mande. Gloria López te está pidiendo el enlace que porque no puede entrar. ¿Se lo pueden mandar por WhatsApp? A ver si se puede. Rosario Torija tampoco dice que no puede entrar. A ver, lo mando. Sí, por favor. Entonces les decía, una vez que ya tenemos aquí el vaso, este se podría decir que es nuestro vasito con el mármol tiene que taparlo mi dedo, por ejemplo, así, y tiene que tapar aquí la cantidad. No es exactamente ni a la mitad, más o menos es un cuartito del vaso, no tiene que ser mucho. El mármol, porque en esta base pues es muy poco lo que tiene para lucirse. Si es una tabla más larga o una mesa de servicio más ancha, sí lo puedes dejar un poquito más, a lo mejor unas 3/4 partes del vaso, para que tenga un poco más de producto. Aquí estamos usando pinturas acrílicas, usamos Polytech amarilla y Polytech gris. En este caso, como el marmoleado es blanco, la intensidad de los colores baja. Para que quede un color fuerte tienes que agregar un poco más de pintura en la misma cantidad del mármol. Si quieres que el tono baje, tienes que poner 1 o 2 gotas para que el blanco que tiene el marmoleado nos quede más clarito y los colores no se vean tan fuertes. Una vez que ya tenemos los vasos, los tenemos que dejar reposar por lo menos 10 minutitos. ¿Para qué? Para que la pintura quede bien mezclada, no tiene que verse nada en color blanco, tiene que quedar el color gris que tenemos aquí y el color amarillo completamente en el vaso. Ahora, después de eso, lo que hicimos fue colocar el mármol blanco en toda la superficie para que fuera como nuestra base que teníamos al principio. Después de que colocamos el mármol blanco, hay que girar la mesa o moverla para que se mezcle todo alrededor y podamos seguir trabajando con ella. Una vez que ya está toda mezclada y mis colores ya reposaron esos 10 minutitos, ahora los puedo ir mezclando. Puedes poner el amarillo y puedes poner el gris al mismo tiempo. Igual con un palillo los puedes ir agitando por cualquier lado, o si es un poco más de este mármol, lo que puedes ir es girar. Puedes hacer primero la decoración con el palillo y luego giras para que caiga todo y se cubra por completo toda mi base. Voy a ir girando para que caiga de este lado y voy a ir girando para que vuelva a caer de este lado. De esa forma se va a ir mezclando todo el mármol y nos va a quedar esta superficie. A ver, Ani, perdón, me distraje mandando el WhatsApp y no entendí. Okay. A ver, en un vaso, en 2 vasos, o sea, porque voy a poner 2 colores, ¿no? Vamos a suponer que este es nuestro vaso. Ajá, tú pusiste una cantidad del vaso como de un dedo, algo así, lo mencionaba la otra vez. Y después del marmoleado blanco que le pusiste, le agregaste 2 gotas, invento, de gris. A este mármol que está en el vaso le puse las 2 gotas de gris. Lo revuelvo perfectamente y lo dejo reposar 10 minutos.
Ok, y luego en el otro hiciste otra mezcla igual de un dedo y 2 gotas, pero ya no amarillo. De amarillo. Beige. Amarillo. Y luego igual, lo dejas reposar 10 minutos. Exacto. Y luego ya no entendí, de 10 minutos, luego los agregaste a tu charola o algo mencionabas. Exacto, los dejé reposar, estos 2 vasitos los dejé reposar, uno con color gris y uno con color amarillo. En mi mesa, en mi mesita que tengo aquí, voy a agregar el mármol directo, el botecito blanco, voy a agregar una capa blanca, que es la parte de abajo. Entonces, ¿cuánto le pusiste? ¿No sabes? Le puse igual, yo creo que la misma cantidad que me había quedado en un vaso. Ok. Igual de un dedito. Checar nada más, el chiste es que al momento de que tú agregues esa cantidad, toda mi tabla o toda mi superficie que voy a trabajar tiene que quedar blanca con el mármol blanco. Entonces, por ejemplo, si es un poquito más grande, pues vas a agregar un poco más de mármol blanco. Directo del bote, es blanco, ese no tiene color. Entonces lo vas a mover para que toda la tabla tenga ese mármol blanco en la base. Una vez que... Ese lo vas a mover con un palo. Ajá, lo aplicamos el blanco y lo movimos así tantito y los hoyitos que me quedaban los fui jalando la pintura, el mármol blanco lo fui jalando a donde me hacía falta. Entonces ya después lo moví. Yo me imagino que quedó, yo te invento el nombre, como una capa de poliéster y los hoyitos o puntitos tú los desbarataste con el palillo, ¿es correcto? Sí, exacto. Una vez que ya tenemos el blanco puesto en la base, o sea, ya todo esto está blanca de mármol, vamos a agregar los colores, el gris y luego el amarillo. Con el mismo palito vas a mover como tú quieras que quede el diseño. Una vez que... el marmoleado que agregaste, ya que cubriste toda tu superficie, ¿lo dejaste algún momento, tiempo, no? ¿O luego agregaste los otros? No, el blanco lo dejé ahí, lo apliqué y... No, en sí el blanco lo dejé normal, o sea, lo apliqué y lo dejé ahí que se esparciera bien en la tabla. Y luego agregué los colores, el gris y el amarillo. Primero agregué el gris y empecé a hacer marcas. Y luego agregué el amarillo y empecé a hacer otras marcas con el mismo palito. Entonces ya mezclé los tonos para que nos quedaran. Una vez que ya están mezclados, que ya tu diseño está con las líneas que tú quieres, ahora sí tienes que volver a hacer esto, moverla de un lado a otro para que cayera la pintura a todas las orillas, para que se sellara bien. Y esperábamos a que secara. Yo les dije ese día, como estaba nublado, sí iba a tardar en secar. Entonces yo lo dejé aquí abajo para que se secara. Aún así con la humedad pues se secó. No pasa nada, mira, ahorita yo lo puedo tocar y ya no me queda como agua como ese día, que estaba todo brilloso y nos quedaba todo como fresco, pues. Eso es el procedimiento con el mármol. Obviamente, les digo, va a depender mucho en las cantidades, porque a mí me sobró mucha pintura, mucho mármol en gris y me sobró también en amarillo. Lo pude haber ocupado en otra actividad. También es válido, lo pueden meter en un botecito cerrado y lo dejan reposar. No te dura tanto, si es como que lo... Sí se seca, no te dura, por ejemplo, así que digas, una semana, no te dura. O sea, te ha de durar 1 o 2 días y eso, 2 días ya le estoy excediendo, como para que hicieras otro trabajo con él. Digo, si estás de un lugar a otro puedes guardarlo y lo trabajas en otro material. Pero te digo, yo a lo mejor te dura un día y eso checando que esté bien cerrado para que no se seque.
Si la tablita, les digo, es más grande, necesitamos un poquito más de mármol. Para esta charola, ¿qué cantidad necesitaré? De pintura, yo creo que igual, Ale. El mismo vasito con la altura del dedo, pero del mármol blanco yo creo que vas a ocupar un poquito más. Yo les digo, ese mármol que ocupé, el botecito, no me gasté ni la mitad del bote. Ok, será, no sé, 2 o 3 dedos del envase. Yo creo, ajá. El vasito, sí, para esta. Para esa. Sí, porque yo no me gasté ni la mitad del bote. Yo creo que me gasté como un cuartito del bote, del mármol. A ver, no tiene que quedar nada más que se cubra. Exacto. Total, aunque quede llega a tener una cochinadita como de volumen, pero mucho volumen no tiene. Ok. Sí, o sea, se cuenta que llega a ser solo como la pintura que aplicamos, pero como son 2 tonos o 3, pues sí se eleva un poquito más, pero no exceso, o sea, de que se levante. A lo mejor saben cómo ha de quedar como la textura del gesso. Cuando lo aplicamos con el stencil, ese grosorcito ha de quedar de pintura. Si le quieres poner más, lo puedes hacer, te puede cubrir completamente esta parte, pero se tardaría un poco más en secar y tendrías que agregar más mármol. Ahí sí te llevarías a lo mejor la mitad del bote del marmoleado y se lo aplicas a todo. Entonces tendrías que poner un poco más de blanco, un poco más de blanco. Yo me gasté hasta la línea de arriba, la primera línea de arriba. Hasta ahí. Eso me gasté en esta. Ok, bueno, le voy a ir midiendo. Lo que necesitas siempre es más blanco que color, porque el color lo mueves y se va a mezclar en más partes. El color, si pueden hacer poquito, pues también es recomendable, dependiendo mucho de su tamaño de la tabla. Te digo, yo en pues no me gasté mucho, te digo, me gasté muy poquito, yo creo que un cuartito del bote. Y eso ya es como mucho, porque la mesita pues está chiquita, les decía, esta tiene 30 centímetros de diámetro, entonces lo que estás trabajando ha de ser 25, más o menos por lo que tiene aquí de espacio. Entonces ya. Eso que tú estás trabajando es un centro de mesa. Es una mesa giratoria. Se llama Lady Susan. Okay, es una mesa giratoria que puedes... ¿Mande? ¿Cómo dijiste que se llama? Lady Susan. Así la conocen. O mesita giratoria. O mesa giratoria. Tiene obviamente un tornillo aquí abajo y otra madera que hace que gire. Entonces yo les decía, para que gire. Aquí, por ejemplo, en este caso, yo les decía, podemos colocar igual servilleta. Esta servilleta que colocamos, de preferencia la pueden cortar alrededor de ella, porque todos estos pedacitos que añadimos o que se quedan rasgados, pues no se van a ver al momento de incrustar mi mariposa en el mármol. El sellado aquí es el mismo. Si yo lo pongo en el lado gris, pues obviamente se va a opacar la mariposa. Si yo lo pongo en los lados más claros, pues va a resaltar un poco la mariposa. Esto es opcional. Si ustedes lo quieren hacer directo en el mármol, pueden dejarle un espacio un poquito blanco para que se vea y puedan añadir servilleta. Si no, solamente pueden dejar la técnica del marmoleado y no pasa absolutamente nada. Yo en este procedimiento voy a utilizar igual pegaservilletas. Mi servilleta, ya les quité las capas a la servilleta que tengo aquí y la voy a colocar en esta parte. Como ya la parte de abajo es blanca, ya no necesito ponerle otra pintura, al menos que mi color sea muy oscuro. Sí necesito ponerle una marca blanca para que se note la servilleta. Pero en este caso, como este pedazo es más claro, yo puedo colocar aquí la servilleta. Obviamente, si tiene algunas vetas en pintura, se van a notar en la servilleta. Por eso les decía, es más fácil que le dejen una parte blanca y todo lo demás lo pinten si van a añadir servilleta.
En este caso voy a colocar pegaservilletas encima de la mariposa, como normalmente lo hacemos. Entonces siempre va del centro hacia afuera y voy a dejar que se incorpore bien la servilleta, que se humedezca bien para que se quede bien añadida mi servilleta, mi mariposa aquí. Oye, Ani, y en otra parte que tuvieras blanca o clara, ¿no puedes pegar un pedacito de hoja de oro o nada más vas a pegar sí. tu... Ay, se me olvidó la hoja de oro. Eso era lo que íbamos a hacer hoy. Pero por ejemplo, mira, ahí queda la mariposa. Y queda muy bonita con ese tono que tiene tu mesa. Entonces puedes añadir una o dos dependiendo de la cantidad que tengas. Puedes colocarle dentro del mármol, puedes colocar esta servilleta. Aquí también era lo que íbamos a hacer hoy, ya me acordé. Era incrustar la hoja de oro o la pintura acrílica. Si trabajaron el mármol fresco con la pintura dorada y también la mezclaron antes de que se secara, esto ya era cuando mezclaste los dos tonos, mezclaste el gris y el amarillo de la pintura dorada directo para que no perdiera ese tono metálico. Si estaba muy líquida podías aplicarlo directo y solamente con el pincel con el palillo darle unas pequeñas líneas. Por ejemplo, un dorado por aquí, otro dorado por acá, otro por acá, para que así tuviera esos como destellos dorados. Eso era cuando el marmoleado todavía estaba fresco. Ya en la última decoración, ya que no lo moviéramos ni nada, teníamos que poner un poquito de pintura dorada, en el caso de que no encontraras hoja de oro. También podías ponerle un poquito de mármol, si ves que la pintura estaba muy espesa a la dorada, le ponías una o dos gotitas de mármol, la mezclabas y la añadías, para que así también se incrustara el mármol con la pintura dorada. ¿Qué pasó, Ale? Mira, yo tengo estas hojas que se llama película paradora, la tengo en diferentes... Igual pintas la base de blanco, quitas el tornillo que trae aquí, bueno, es una pija la que trae aquí, la quitas los pintas de algún color en específico y a esta, por ejemplo, le puedes hacer la continuación de la servilleta que tiene. Si quieres. Estaría padre eso. Ajá, puedes hacerle la continuación de la servilleta en toda esta parte o ponerle otra servilleta que tenga los mismos tonos para que no se vea tan simple en la parte de abajo. Que digo, normalmente no se ve, siempre la tienes así, pero cuando la volteas o cuando la alzan, pues ya ven que esta parte también está decorada. Esta sí nada más píntenla, porque no es necesario que la decoren, esta casi no se ve. Entonces nada más la pintan y ya con eso puede girar. Ahorita estamos esperando a que seque la mariposa. Ya secó. Bueno, no, todavía se siente fresca. Oye, Ani, ¿cuánto cuesta esa charola? Esta, ay, no me acuerdo, creo que estaba en 200 ya, 220, 200 algo. Sí, porque es grande. Ajá, sí, esta es de 30 centímetros, hay una más chiquita que es como de 20, no, sí, 20 o 22, algo así, de diámetro. Pero hay algunas que están saliendo y ya no tienen este nivel, ya son como rectas. Entonces ya igual la pintura se escurriría por los lados porque ya no hay este soporte que tienen aquí. Okay. Esto está muy bien porque lo detiene, ¿no, Anita? Ajá, este está bien porque la detiene, entonces así ya no se va a otros lados, sino puedes añadirle un poco más y te va a quedar más alto, como pareja, para que también se vea. Pero hay ahorita otras que están saliendo igual de puro MDF, pero son rectas completamente. Entonces estas orillas vienen con corte láser, viene quemadito, pero toda la demás se puede chorrear la pintura hacia los lados. O sea, esa estaría bien para que la hagan completamente hacia los lados también. O sea, que abarque la pintura hasta que el marmoleado. Sí. Oye, se me lleve todas las orillas. Nunca
nunca tienes o nunca has hecho o nunca has visto. Y si es hoja de oro, la hoja de oro, pues acuérdense, viene de los dos lados. Uno sí viene más, viene como con menos brillo y el otro viene un poquito más brilloso. Vas a poner tu pegafoil en el lugar que quieras. Yo les decía unos pedazos pequeñitos solamente, no es necesario que agregues mucho porque solamente son como destellos. Entonces yo por ejemplo aquí agrego el pegafoil, una línea, como ya trae esa como pivotito como de las pinturas inflables, trae un pequeño hoyito y ya nada más lo aplicas, una línea directa, esperas unos minutitos a que seque, el tono va a ir cambiando, normalmente lo aplicas en blanco y luego se va viendo un tono azul, el pegafoil. Una vez que ya esté el tono azul, cuando se va secando, tú agregas la hoja brillosa, te va a quedar por abajo, y lo que está más opaco en la parte de arriba. Lo aprietas, le raspas un poquito para que se adhiera. Si es hoja de oro, no la raspes, solamente la aprietas. Dejas que seque unos minutos y si es hoja de oro, con el pincel vas a retirar los excesos. Se va a cortar todo lo que no está pegado y te va a quedar en polvito. Lo puedes retirar con el pincel, cerdas suaves, lo retiras con el pincel. Si es la calcomanía como la que tiene Ale, que es un poquito más, esta textura te digo como de papel aluminio, igual de un lado trae el color, que es lo que va a quedar abajo, y lo color mate va a quedar arriba. Ahí sí vas a apretar y vas a raspar un poquito. El raspar no significa que le hagas con las uñas, o le puedes hacer a lo mejor con la espátula de plástico que normalmente tenemos. Pones el pegamento, la hoja, con la espátula raspas un poco porque es un poco más grueso el material. Entonces una vez que ya raspaste, se va a quedar solamente pegado donde pusiste el pegafoil, solamente, no en otros lados, y ya los excesos los retiras. Entonces ya también te queda fácil y directo de poner. A separar un poquito la hoja de oro y hay veces se te queda pegada en los dedos y eso es lo que te traes cuando la aprietas. Entonces la hoja de oro se deshace muy rápido. Aún así, todos los pedacitos que queden de la hoja de oro la pueden los pueden guardar y ocupar en otro trabajo, a lo mejor en encapsulados o añadírselos a servilletas, ya que tenemos la decoración con servilletas. Le puedes poner poquito igual el pegafoil y pegas tu hoja de oro. Ese es en ese caso de ocupar la hoja de oro. Y el foil que tiene Ale, que es como más calcomanía, sí hay que rasparlo un poco para que el plastiquito dorado se quede sin lo verde que tiene en la parte de abajo o sin lo dorado que tiene en la parte de abajo, porque esa hay de muchos colores. Y hay otro, por ejemplo, el de las uñas, les va a quedar el plástico transparente porque todo lo de abajo va a quedar incrustado aquí en la base, pero el plástico transparente te va a quedar solito. En ese también hay que rasparle para que tú puedas quedarse el color, que el color se quede en la base. Pero a fuerzas necesitas un pegamento para pegarlo y que luego se quede en la base. Ahora en una vez... En cualquiera de esos tres, si no tengo foil, ¿sí se puede utilizar el pegaservilleta? Sí, pero tendrías que esperar a que seque un poco más. En este caso no se va a poner azul. En este caso tienes que ver que esté un poco más seco, que al contacto con tu mano ya no esté tan líquido. Pues, por ejemplo, si es el glossy, no tiene que estar tan líquido porque si no, no te va a pegar. Tiene que estar más seco para que se pueda añadir más rápido. Ahora, aquí, en lo que íbamos a hacer es ponerle lo que íbamos a hacer es ponerle, por ejemplo, ¿cómo se llama? El brillo barniz. Aquí, por ejemplo, yo tengo este brillo barniz, ya trae, pero está muy espeso.
entonces se tarda mucho en bajar, que quiere decir que necesito un poco más de solvente para trabajarlo. Entonces voy a añadir solvente a mi brillo barniz. Como ya es poquito, lo tengo hasta aquí, ya puedo mezclarlos dentro del bote. ¿Te va a alcanzar con ese? ¿Mandé? ¿Sí te va a alcanzar ese? Sí, porque está más o menos por aquí. Sí. Por el código de barras. Gracias por es que me explicaste, Anita. De nada. Entonces les digo, ya los puedo mezclar aquí porque como ya es lo último que queda, ya lo puedo mezclar. Si no, necesito algún otro recipiente donde mezclar el producto porque necesito que se mezcle solvente con el brillo barniz. En este caso, aquí les digo, va a llegar